muy particular, se me fue el video, vamos a esperar que él conecte, se llama Luis Augusto Romero, diputado a la Asamblea Nacional actual, es el líder de Avanzada Progresista, partido que en antaño dirigía Henry Falcón, hubo problemas internos, Falcón se retiró e inauguró su partido Futuro, y Luis Augusto Romero, diputado a la Asamblea Nacional, yo creo que es una de las figuras políticas emergentes del país. Bueno, queremos consultar sobre el tema de este escándalo de corrupción que ha estallado en las narices del gobierno, o ya el gobierno lo conocía, todavía nosotros no tenemos información detallada de esto, pero queremos saber cómo ve Luis Augusto y Avanzada Progresista este problema inmenso de corrupción en PDVSA y en algunas otras instancias del Poder Público Nacional. Luis Augusto. Bueno, muchas gracias, Juan, por la invitación. Un saludo a la audiencia de tu programa, quienes ven el programa por los diferentes canales de las redes, etcétera. Muy complacido de conversar con ustedes. Bueno, chicos, yo lo primero que debo decir es que en el país hay una profunda indignación, una gran rabia en la calle, porque tú no puedes pedirle a la gente que se sacrifique, que haga esfuerzos por defenderse del hambre con unos salarios míseros, y de un día para otro te enteras entonces que se robaron $1.000 millones de dineros pertenecientes a la nación como producto de la venta de petróleo. Pero entonces después te enteras que esto no es nuevo, sino que esto venía ocurriendo desde el año pasado, más o menos el mes de octubre, y que es ahora, cuando el daño ya es cuantioso, que sale a la luz pública y que el Ejecutivo plantea una serie de medidas policiales que, si bien, digamos, son pertinentes porque a los corruptos hay que meterlos presos, pues llegan tarde, porque el daño ya está hecho, no hubo control previo, y el control posterior es limitado porque con todo esto de las criptomonedas, pues resulta que la venta de petróleo del país estaba en manos de una banda de pillos, una banda de pilluelos, que vendían el petróleo afuera y se agarraban el dinero y no lo reportaban a la nación. Bueno, uno se pregunta, ¿por qué no funcionó el control previo? ¿Por qué no funcionó la institucionalidad? ¿Dónde estaba el contralor? ¿Dónde estaban los mecanismos de regulación que tiene el Poder Ejecutivo para evitar estas situaciones? Mira, Luis Augusto, permíteme, esto quizá tiene que ver con el nombramiento del nuevo presidente de Petróleo de Venezuela, Pedro Telchea. Cuando él agarró el cargo, suspendió todos los embarques. Obligó a que se revisaran los embarques y los contratos que no estaban pagando. O sea, el gobierno, bueno, te voy a decir algo, Tarek El Aizami tenía que saber que esto estaba pasando, porque si llega el nuevo e inmediatamente paraliza los embarques, es porque se da cuenta que hay una jugada. Coméntanos. Bueno, fíjate, Juan, ese punto va hoy, ese es el primer punto de la agenda de hoy, de la agenda legislativa. El gobierno está proponiendo, tiene una propuesta de acuerdo donde condena la corrupción y anuncia una serie de medidas, y el Poder Legislativo se pronuncia dándole un espaldarazo al gobierno en esas medidas. Nosotros vamos a votar el acuerdo como oposición, porque toda corrupción es censurable. Habremos fracasado como sociedad si no salimos del falso dilema de escoger entre una corrupción y otra. La corrupción de monómero es tan grave como la corrupción de PDVSA. Pero refiriéndome puntualmente a la agenda legislativa de hoy, yo creo que ese señor Pedro Telechea, o Telchea, no sé si pronuncié bien su apellido, tiene que venir a comparecer aquí a la Comisión de Contraloría y a la Comisión de Energía. Eso ocurría en la Cuarta República con total normalidad. Entre las facultades del Poder Legislativo está el ejercicio de la Contraloría, el ejercicio Contralor. Aquí tiene que venir el ministro de Economía a explicar qué fue lo que pasó. Aquí tienen que venir a explicarle al país cómo es posible que en menos de 8 meses se hayan perdido 8.000 y pico de millones de dólares. Eso no son conchas de ajo, Juan. El ministro saliente, el ministro denunciante, denunció que hace poco se descubrió un desfalco de 5.000 y pico de millones, 5.800 millones, que si lo sumas a estos 3.000, estamos hablando de 8.000 y pico de millones de dólares, que es casi el total de las reservas que tiene declaradas, que tiene el Banco Central. Esto es una corrupción astronómica, nunca se había visto en Venezuela una corrupción de estas magnitudes. Y frente a un pueblo hambriento,
frente a unos profesores que reclaman con justeza y legitimidad el aumento de su salario y que la ministra Yelixa les dice que apelen a la conciencia, que aguanten, que no hay dinero. Entonces resulta que por otro lado aparecen estas corruptelas en las cuales están involucrados, Juan, funcionarios de todos los niveles del poder público, lo cual además indica que hay una metástasis del cáncer de la corrupción en el país, porque aquí están involucrados alcaldes, jueces, ministros, y por allí dicen que hasta parlamentarios. De manera que esto es una situación que va más allá del debate politiquero entre gobierno y oposición. Este es un tema de seguridad nacional, un tema de nación, un tema de Estado. Yo no voy a actuar hoy como diputado de la oposición. Cuando voy a pedir el derecho de palabra, te lo informo, voy a pedir el derecho de palabra, voy a pedir la tribuna de oradores y voy a extender las denuncias que me han consignado como parlamentario, porque esto tiene que saberse. Aquí no puede haber complicidades. Mira, déjame hacerte una pregunta con respecto a eso. Estoy hablando con Luis Eduardo Romero, diputado a la Asamblea Nacional. Luis Augusto está hablando, ustedes ven al fondo, es el hemiciclo de la Asamblea Nacional donde se encuentra. Luis Augusto, han habido los detractores, digamos, de los diputados de oposición en la Asamblea Nacional, dicen que ustedes son muy tibios con respecto al gobierno nacional. Yo intento separar la paja del grano porque ustedes y además la Dirección Nacional de Avanzada Popular, de Avanzada Progresista, yo no sé cómo Henry perdió el acompañamiento de una gente que a mí me parece intelectualmente importante. Yo quiero que me digas cómo se comporta la bancada de oposición, si hay una bancada o varias bancadas de la oposición ahí en la Asamblea Nacional. Bueno, lo primero que hay que decir, Juan, es que nosotros somos 20 diputados de oposición en un universo de 257 parlamentarios. De manera tal que nosotros estamos aquí en una absoluta minoría. Y eso se lo debemos a la abstención. Porque sí, los sectores que convocaron a la abstención, el G4 en el año 2021, porque el año 2020 hubiesen convocado a votar, probablemente la oposición tendría mayoría en el Poder Legislativo y hoy estuvieran sentados aquí todos esos corruptos que deberíamos interpelar ante la opinión pública. Pero lamentablemente se impuso el discurso abstencionista y esa es la razón por la cual hoy tenemos una minoría en la bancada de oposición. Nosotros aquí hemos hecho denuncias importantísimas que han sido de alguna manera disminuidas por algunos medios de comunicación que responden a otros intereses, a otras oposiciones. Nosotros hemos dado una pelea frontal contra todas las leyes del poder comunal, por ejemplo. Hemos denunciado la inconstitucionalidad del poder comunal. Hemos denunciado y votamos en contra del impuesto general, del impuesto de las grandes transacciones financieras. Y ahora vamos de frente con estos casos de corrupción. Aquí hay una bancada de oposición que si bien tiene sus diferencias, porque es plural, el pensamiento único se lo dejamos al gobierno. Aquí hay pluralidad. Y como en toda bancada de oposición hay diferencia de criterios, pero nos une el mismo espíritu por preservar los espacios democráticos. Esto que está ocurriendo con la corrupción hoy en día, Juan Carlos, es una infamia, es una hora aciaga para la República, porque como te dije, todos los niveles del poder público han sido penetrados por la corrupción. Estamos ante una amenaza de la corruptela en Venezuela. Mira, Luis Augusto, me decía anoche el poeta Luis Peroso Cervantes, me dice, Juan Carlos, yo temo algo, que esta investigación que abrieron y este montón de presos y todo esto de la policía anticorrupción termine lavándole la cara a Maduro, porque él está metiendo preso a los corruptos que él dice que ha conseguido en su gobierno. Y me decía el poeta, incluso iba más allá, deja que termine el caso de los escándalos y va a aumentar el salario y se va a preparar para ganar las elecciones, porque ha hecho algo que ningún gobierno había hecho en Venezuela. O sea, yo sé que ahí está metido en el guiso desde la A hasta la Z. Yo esto no tengo ninguna duda. Pero que salga el presidente a meter preso a los altos funcionarios, al señor de los criptoactivos, que era casi un ministro. ¿Qué es lo que está buscando Nicolás Maduro con todo esto? ¿Hay honestidad en la acción o hay una jugada de doble piquete? Algunos dicen hay una lucha de poder interna en el partido de gobierno entre el grupo de la Isami, el grupo de Diosdado y el grupo de la señora o de los hermanos Rodríguez. ¿Qué dices tú sobre esto?
Bueno, dos consideraciones. En los entornos del poder siempre hay pugnas, no solamente de este gobierno. En la historia de la humanidad, los entornos de los poderosos siempre hay grupos que se confrontan por tener mayores cuotas de poder, y yo comparto contigo la impresión de que allí efectivamente hay una confrontación entre grupos de poder a lo interno del PSUV, a lo interno de Miraflores. Ahora bien, si Maduro ha decidido meter preso a los corruptos, si Maduro ha decidido aumentar el salario, pues esas van a ser iniciativas que yo voy a aplaudir y yo voy a acompañar. El juicio que hará el pueblo en términos electorales lo veremos el año que viene. Lo veremos el año que viene. A los gobiernos, Juan Carlos, estimados amigos que me escuchan, a los gobiernos y a los presidentes hay que juzgarlos no por lo que dicen, sino por lo que hacen. Vamos a ver si todos estos discursos altisonantes en contra de la corrupción, porque bueno, hay que recordar que ellos tienen 22 años en el poder, es un mismo gobierno. Chávez Maduro es un mismo gobierno. No nos vamos a caer a mentiras aquí, con algunos matices, pero es el mismo gobierno. Entonces vamos a ver si existe la verdadera voluntad política para que todo esto que están anunciando, todas estas medidas rindan su fruto. Nosotros como Poder Legislativo no podemos esperar a que el Ejecutivo actúe, Juan. Nosotros tenemos que utilizar las herramientas que nos consagra la Constitución. Esta Asamblea, además de legislar, debe controlar. Y por aquí tienen que venir para ser interpelados los funcionarios que aún quedan, los que no han sido destituidos, tienen que pasar por aquí, por la Asamblea, para que le expliquen al Parlamento y le expliquen al país cómo fue que se perdieron esas cantidades de dinero. Y además vamos a proponer hoy, Juan, vamos a proponer que se haga una auditoría parlamentaria pública, no de la gestión de Rafael Ramírez, ni la de Eulogio Martínez, ni la de Nelson Martínez, no, de todas las gestiones de PDVSA que han estado conduciendo nuestra industria desde el año 98 hasta el día de hoy. Porque la conducción de PDVSA, Juan, desde un comienzo, desde la llegada del chavismo, marcada por el signo de la corrupción. PDVSA era en el pasado, antes de Chávez, una caja negra. El país no sabía qué pasaba allí, pero no habían escándalos de corrupción. Al llegar Chávez, él, con la excusa de destapar la caja negra, la volvió mucho más negra, la volvió añicos, diría yo. Ahora, si cae el señor de criptoactivos, tendrá que caer la gente que trabajaba con él, porque la cabeza no es el único, digamos, para que esa cosa funcionara de tanta corrupción tenía que haber abajo mucha complicidad, igual mucha complicidad en Petróleos de Venezuela, igual mucha complicidad en el Poder Judicial. En otros países del mundo renuncian los ministros, renuncian los que designaron a... Bueno, ayer renunció el Laizami, pero por ejemplo, con los jueces, ¿quién debería renunciar? ¿Quién nombró a esos dos jueces? Uno ligado al tema, bueno, ambos ligados a problemas de profunda corrupción en el Poder Judicial venezolano. Comenta. Bueno, chicos, yo creo que el tema de los jueces es un tema endémico en Venezuela. No es primera vez que se habla de la corrupción del Poder Judicial. No es la primera vez que se habla en Venezuela de la corrupción. Lo que pasa es que con el chavismo y el madurismo la corrupción alcanzó niveles siderales, niveles escandalosos como nunca antes se había visto. Es tan corrupto el que se roba un bolívar como el que se roba 3.000 millones. Ahora bien, en este caso, lo que nos corresponde como Asamblea Nacional, Juan Carlos, y aquí viene la respuesta a tu pregunta, es investigar todos los niveles de la corrupción. Porque además, a ti se te escapa un pequeño detalle en tu análisis. Así como hay funcionarios de varios niveles que deben estar involucrados en estas corruptelas, también aquí hay empresarios privados que se prestan para el lavado de esas criptomonedas, que han florecido al amparo del ala protectora del gobierno, esa nueva boliburguesía que anda por la calle ostentando su riqueza. Y eso produce, Juan, una gran indignación, porque cada vez que aquí se roban unos dólares, eso lo padecen los muchachitos que tienen que hacerse diálisis. Cada vez que aquí se roban el dinero de la nación, esa es la plata para reparar las escuelas del estado de Yaracuy, o de allá de Cabima, o de Bachiques, o de Maracaibo. Cada vez que se roban dineros de la nación, se posponen los trasplantes de marcapasos para la gente que tiene cardiopatía. Cada vez que se roban un centavo, un bolívar, 1.000 millones, 10.000 millones, aquí eso lo padecen los ciudadanos de a pie. Y nosotros como parlamentarios tenemos una obligación con nuestros electores, con el país. Y hoy por eso voy a pedir, ya lo pedí, el derecho de palabra, y hoy voy a dirigirme al país para defender esta situación. Luis Augusto, tendrás oportunidad de quedarte un segmento más con nosotros. Veo que todavía no ha comenzado la sesión. ¿Nos